Hola a todos, hoy hablaremos de la práctica número 5 del curso de Química Física, el cual lleva como título Determinación de la energía de activación en la descomposición térmica de una sustancia de interés farmacéutico mediante análisis termogravimétrico. Ahora veremos los objetivos. En este caso nosotros hemos considerado tres objetivos. El primero nos dice determinar la temperatura en el punto de isoconversión donde ocurre una pérdida de peso específicamente del 5%. El segundo objetivo es identificar la temperatura a la cual se produce la mayor pérdida de peso durante la descomposición térmica de la sustancia. El tercer objetivo es calcular la energía de activación utilizando datos obtenidos de un analizador termogravimétrico. Los materiales que utilizamos en esta práctica fue un blister de paracetamol, también utilizamos crisoles de platino de 10 nanómetros para el análisis termogravimétrico, también utilizamos gas inerte, que es el nitrógeno, y gas oxidante, que es el oxígeno. Para este procedimiento vamos a necesitar de la ayuda de un equipo que vendría a ser el analizador termogravimétrico, o en sus siglas el TGA, el cual permite determinar la estabilidad térmica, la composición y mecanismos de descomposición de una muestra mediante la medición de cambios en su peso en función de la temperatura o tiempo, bajo condiciones controladas de atmósfera y velocidad de calentamiento. Esto permite identificar procesos como la pérdida de agua, volatilización, descomposición de componentes o combustión, y calcular parámetros eh, cinéticos como la energía de activación de dichas reacciones. Para ello vamos a hacer los siguientes procedimientos. Primero, el tarado de la balanza, el cual se calibra la balanza con la charola en el número de pocillo que se va a usar, realizando en el proceso manualmente en la pantalla del equipo del TGA o en la pantalla del monitor conectado a la balanza termogravimétrica. Como segundo procedimiento, la preparación de la muestra. La muestra de material a analizar debe estar seca y homogénea o en láminas finas de polímeros. Luego la preparación de la charola de TGA. Se pesa y coloca una pequeña cantidad de la muestra seca, entre 5 miligramos a 15 miligramos, en la charola de análisis del TGA. La medición se va a realizar con precisión en la balanza. El proceso es automático en el equipo. La configuración del equipo de TGA. El equipo se va a ajustar según las especificaciones del fabricante, estableciendo una tasa de calentamiento constante y ajustando la atmósfera de la cámara con gas inerte para evitar oxidación. Y finalmente, la velocidad de calentamiento, el cual se van a seleccionar cuatro velocidades diferentes, la de 2.5, 5, 10 y 20 grados centígrados por minuto, usando la misma atmósfera de nitrógeno y oxígeno para cada uno. Con el video se mostrarán los siguientes resultados, donde se presenta cálculo de la energía de activación utilizando los datos obtenidos mediante el análisis termogravimétrico, o TGA. Primero se parte del cálculo de la conversión representado con la letra alfa, utilizando la fórmula siguiente. Alfa es igual a peso inicial menos el peso alcanzado a una cierta temperatura entre el peso inicial contra el peso final. Para esto se toma el punto de conversión y se alcanza el 5%, es decir, 0.05. Se tomaron tres tasas de calentamiento representadas en la gráfica, que vendrían siendo 5, 10 y 15 Celsius por minuto. Para cada esta se obtuvo la temperatura correspondiente a una conversión de 5%. Después de esto se pasa a calcular el logaritmo de beta, la isoconversión y la inversa de temperatura. En la primera gráfica se encuentra el logaritmo de beta entre la inversa de t, utilizada para determinar la energía de activación mediante el método de isoconversión. El eje X se representa por la inversa de t y el eje Y se representa por el logaritmo de beta, siendo la tasa de calentamiento. Dándonos una pendiente Y es igual a menos 16.906 X más 53.369, con un R al cuadrado del 0.922. En la segunda gráfica nos muestra una pérdida de peso versus la temperatura. En esa curva de degradación térmica representada por la pérdida de peso de la muestra en la función de la temperatura para diferentes velocidades, nos muestra una ecuación de y es igual a menos 0.1600x más 109.76 con un r al cuadrado aproximadamente de 0.95. El eje X nos muestra la temperatura en grados Celsius y el eje Y nos muestra el porcentaje de masa restante. Como se dijo anteriormente, las curvas representan las diferentes tasas de calentamiento, que fueron 5, 10, 15 grados Celsius entre minuto. Y esta gráfica se usó con la finalidad de identificar los puntos de conversión, comparando la estabilidad térmica entre tratamientos o materiales usados.
Bueno, en esta práctica se determinó la energía de activación para la descomposición térmica de un fármaco utilizando análisis termogravimétrico. Se trabajaron tres puntos importantes. Como número uno tenemos la temperatura isconversional al 5% de pérdida de peso. Dos, la temperatura de máxima pérdida de peso. Y como último punto clave tenemos el cálculo de la energía de activación utilizando la ecuación de Reynolds. Bueno, a partir de una tabla con valores de 1 sobre temperatura y logaritmo natural de K, se construyó una gráfica. Bueno, en esta gráfica es muy importante ya que nos da a interpretar que su linealidad valida el uso de la ecuación de Reynolds. De su pendiente, bueno, de su pendiente se obtiene la energía de activación. La segunda gráfica mostró cómo varía la energía de activación en función del grado, del grado de conversión. Este hallazgo es clave, ya que nos da a interpretar que la energía no se mantiene constante, lo cual sugiere que el mecanismo de descomposición cambia conforme avanza la reacción. Este comportamiento es muy común en materiales farmacéuticos y significa que no basta con un único valor de la energía de activación para predecir la estabilidad o vida útil del fármaco. Bueno, además identificó la temperatura máxima de pérdida de peso observada en el pico de la curva DTG como un indicador directo de la estabilidad térmica. Este valor debe analizarse en conjunto con la variabilidad de la energía de activación para comprender mejor el proceso de degradación. Bueno, finalmente se reconocen algunas limitaciones del estudio. Bueno, tenemos que la dependencia del modelo cinético asumida para calcular la energía de activación y la necesidad de un control estricto de las condiciones experimentales. Como conclusiones tenemos que la temperatura correspondiente al 5% de pérdida de peso es un punto de referencia útil para estimar la energía de activación inicial, pero la variabilidad de la EA con el avance de la descomposición evidencia un mecanismo de reacción complejo y cambiante. Tenemos también que la temperatura de máxima pérdida de peso identificada en el pico de la curva DTG marca la etapa crítica de descomposición y refleja la posible existencia de procesos multietapas o intermedios reactivos. Finalmente tenemos que la precisión en el cálculo de la energía de activación depende tanto del modelo cinético seleccionado como del control riguroso de las condiciones experimentales, lo que indica la importancia de analizar la cinética de forma integral para una predicción fiable de la estabilidad térmica. Esta práctica de análisis termogravimétrico busca determinar la estabilidad térmica de una sustancia farmacéutica mediante un análisis de pérdida de peso al calentarla. Se identifican temperaturas claves como el punto de isoconversión del 5% y se calcula la energía de activación usando la relación de Arrhenius. Bueno, esto permite evaluar la resistencia térmica y predecir la vida útil del producto en condiciones diversas. Con respecto a su aplicación en el contexto actual, se tiene que la determinación de la energía de activación mediante el análisis termogravimétrico, o sus siglas TGA, tiene como fundamental aplicación la evaluación de la estabilidad térmica de una sustancia. Esta información resulta fundamental para predecir cómo se comportará el principio activo frente a variaciones de temperatura durante las diferentes etapas de su ciclo de vida útil, ya sea de la producción, el almacenamiento, la distribución y administración. Al observar cómo varía la masa de una sustancia al ser sometida a un aumento controlado de temperatura, es posible identificar con precisión el rango térmico en el cual comienza el proceso de degradación térmica, lo que permite determinar su temperatura de degradación y calcular la energía de activación de dicho proceso. Además, la estabilidad térmica es un criterio clave para cumplir con los requerimientos de organismos regulatorios como la FDA, EMA y la ANMAT, que exigen datos concretos sobre la duración segura del producto y las condiciones ideales de conservación. Un principio activo con pobre estabilidad térmica puede requerir condiciones especiales de formulación o empaque, lo cual debe considerarse en fases de diseño farmacéutico. Propuesta de innovación, se tiene pensado diseñar un sistema de liberación de insulina que funcione y se active con la temperatura, utilizando como base la energía que necesita el fármaco para empezar a degradarse por el calor. Primero se tendría que medir esta energía utilizando el análisis TGA, que permite ver a qué temperatura la insulina comienza a perder peso y a descomponerse. Y esa temperatura se compararía con las diferentes situaciones del cuerpo. Con estos datos se crearía una cápsula o un gel con un material especial, como lo puede ser un polímero sensible al calor, el cual mantenga protegida la insulina a condiciones normales de temperatura del ambiente y que vaya liberándose conforme esta vaya aumentando. También con eso tenía que realizar pruebas que hagan comparaciones de qué cantidad de fármaco se va liberando a diferentes temperaturas, ya sea a 25 grados, que es la temperatura ambiente promedio, a los 37 grados, que es la temperatura promedio del cuerpo humano, y a los 40, que es ya una fiebre considerable. Y también se debe evaluar su estabilidad guardando esto por unos meses, ya sea 3 o 6 meses, en condiciones cálidas y húmedas. El objetivo de esto es tener una formulación que libere el medicamento solo cuando se necesita, de una forma más eficaz y segura. Esta idea también puede aplicarse a otros fármacos o medicamentos que sean igualmente sensibles al calor.